Hoy estaba viendo un informe sobre la inflación de febrero de la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Allí marcan que febrero tuvo una inflación, o va a tener una inflación, se va a conocer en las próximas horas, digamos, de el 4,3%, arriba del 4%. Y esta inflación, por un lado, está apalancada en el precio de los alimentos. O sea, se explica en gran medida por el precio que tienen los alimentos. No hace falta que yo les diga de qué estamos hablando, ¿no? El precio de la carne, el precio de los fideos, el precio del aceite, el precio de los huevos, todo eso ha empujado la inflación hacia arriba. Pero todavía este índice no refleja los precios de la guerra. Todavía no están reflejados en estos índices, que es un acumulado de casi 9% en lo que va del año. No refleja el impacto que está teniendo la contienda entre Rusia y Ucrania, pero que mantiene al mundo realmente en vilo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, ante una situación extraordinaria, ante una situación ya complicada, pero que ahora se ha vuelto extraordinariamente complicada, ¿qué es lo que vamos a hacer? La gran pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? La inflación acumulada en los últimos 12 meses es del 51,5%. 51,5% según la UMED en los últimos 12 meses, que según comentan algunos, si la inflación de todo el 2022 fuera el 50%, la inflación anualizada del 2022 fuera del 50%, deberíamos llamarnos dichosos. ¿Por qué? Porque el impacto que va a tener, o que está teniendo, el incremento del trigo, el maíz, la soja, la carne, ¿sí?, y la falta de desacople que hay, o el insuficiente desacople que hay al interior del consumo en la Argentina, hacen que, bueno, esto ejerza una presión constante sobre precios, ¿no? De ahí también la explicación de por qué los precios aumentan, por qué los precios se disparan a las nubes. El gobierno ayer había dejado trascender que iba a haber algún tipo de retención sobre los granos. Hay un margen muy estrecho allí porque tendría que modificar la ley. Pareciera que están negociando, esto lo comentaba hace un ratito Nicolantos, están negociando algo voluntario con las grandes exportadoras, pero la verdad es que todavía no se conocen las medidas que el gobierno va a tomar en esta nueva realidad, porque lo que abre el panorama de la guerra es una nueva realidad. Ya veníamos con una realidad complicada donde, ustedes saben, los precios estaban disparados y el gobierno iba marcando que con precios cuidados, que con esto, con aquello y lo otro, algún tipo de compromiso con los sectores para que no se dispararan más allá de una velocidad permitida. Bueno, esto parece que se ha resquebrajado, se ha roto a partir del nuevo escenario de la guerra. Ustedes saben que a medida que aumentan los precios de las cosas, el salario, sobre todo de los sectores que no están conveniados, es decir, el salario de aquellos que pertenecen a la economía no formal, si se quiere, se reduce en su poder adquisitivo. Y esa reducción en el poder adquisitivo, obviamente, resiente la posibilidad de consumo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y ahí es donde yo quería detenerme, porque a muchos cada vez le va peor, pero a un puñado, que son algunas familias, le va muy bien. Si vos fueras accionista de Arcor, por ejemplo, la principal productora de alimentos de la Argentina, la empresa alimenticia de la Argentina, hubieras tenido ganancias por un 142%. No recuerdo ninguna paritaria que haya cerrado en el 142% del año pasado. Creo que la mayor fue de los aceiteros y era del 57%, creo. Pero si fueras accionista de Arcor, es decir,
si fueras la familia Pagani, y alguno que otro debe haber así, accionista privado, con algún porcentaje menor en la compañía, tus ganancias en el 2021 aumentaron un 142%. ¿Saben en plata? ¿En plata cuánto es? 19.900 millones de pesos. 19.900 millones de pesos. Las utilidades, es decir, lo que les queda de verdad en el bolsillo, 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. A mí me parece que esto marca que cuando las cosas están mal, no a todos le va mal. Cuando las cosas están mal, no a todos le va mal. No están perdiendo plata, fundamentalmente las empresas alimenticias, al contrario. Este contexto les ha permitido superganancias. Superganancias. Ahora, también es cierto que estos 4 vivos, porque son 4 vivos, hacen lo que se les permite hacer. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Bueno, porque pueden. Porque pueden, porque se les está permitido. La verdad es que los aumentos de precio no son otra cosa que enormes transferencias de dinero de un sector al otro. De los sectores populares a los sectores hiperconcentrados de la economía. Como Arcor, como la empresa Arcor. ¿Cómo puede ser que nos cueste hoy por hoy, argentinas y argentinos, tener garantizada la ingesta básica de alimentos? ¿Cómo puede ser que el Estado tenga que hacerse cargo de alimentar a familias que no llegan a cubrir ni siquiera las 4 comidas? No estoy hablando de las calorías, no estoy hablando de las proteínas, no estoy hablando de las vitaminas, no estoy hablando de los hidratos, estoy diciendo las 4 comidas. Hoy la Argentina no puede garantizarle eso a millones de familias. Mientras que por el otro lado tenemos una empresa multinacional. A esta altura Arcor es una empresa argentina multinacional con presencia en muchísimos países que factura, sobre todo en la Argentina, enormes ganancias. Enormes ganancias. ¿Podrían hacer algo más? Bueno, probablemente podrían hacer algo más. Y eso incluye quizá ajustar mejor sus precios, ajustar sus costos, hacer algún tipo de contribución. Pero el Estado la tiene que ayudar. Esto es como el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? El Estado obligó a las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, a ser solidarias. Que parece que es una materia que no tienen, digamos, ¿no? En la escuela de negocios la materia solidaridad no existe. Entonces, el Estado tiene que ayudarlos a ser solidarios, empujarlos a ser solidarios, estimularlos a ser solidarios con una legislación. Muy bien. Bueno, aquí parece lo mismo, ¿no? Aquí parece lo mismo. ¿Tiene posibilidades el Estado, por ejemplo, de a una empresa como Arcor marcarle ante una situación como la que atravesamos algún tipo de límite a su voracidad en materia de renta, en materia de ganancias? Y sí, la verdad que sí. El Estado puede de un montón de cosas. Cuando se sienta a negociar con alguien, la cantidad de atributos que tiene el Estado es enorme. Es cierto, las empresas tienen a Clarín, tienen a la Nación, tienen a la Embajada de los Estados Unidos, tienen todo lo que ustedes quieran. Pero el Estado sonso no es, bobo no es y débil no es. Lo que hace falta es definición, ¿no? Pero sí se puede hacer algo en relación al tema de los precios. Veremos qué ocurre de acá al viernes, donde se esperan importantes anuncios en relación a una batería de medidas que hagan posible el acceso alimentario a millones de ciudadanos y de ciudadanas que realmente ven cómo se disparan los precios y se preocupan, con razón, y se enojan, con razón, porque gobernar puede ser muchas cosas. Crear trabajo, administrar las expectativas, pero gobernar es alimentar. Hoy por hoy en el mundo en el que vivimos, gobernar es alimentar. Es garantizar la ingesta básica de alimentos en un momento en el que nosotros tenemos esta paradoja que nos complica.
y es que aquellas cosas que producimos hoy se venden muy bien en el mundo, por lo tanto se te vacía el mercado interno, es decir, hay menos oferta en el mercado interno, igual demanda pero menos oferta, por lo tanto se incrementan los precios. ¿El Estado puede hacer algo con eso? Sí, tiene que hacerlo urgente. Tiene que hacerlo urgente. Les recomiendo una nota del Destape, el portal de Destape, que es la firma de Ezequiel Orlando, precisamente sobre la suba de alimentos y en este caso el papel que le cupo a Arcor. Arcor es socia del grupo Clarín en la Asociación Empresaria Argentina, que tiene mucho de asociación, algo de empresaria y casi nada de Argentina, pero bueno, que nuclea las grandes corporaciones del país. Hay un relevamiento, dice Ezequiel Orlando en su nota, del CEPA, que dice que el 74% de la facturación de los productos se corresponden con solo 20 empresas. Miren lo concentrado que está la economía en la Argentina, ¿no? Qué pocos deciden sobre la mayoría. Del total de cada ticket de los supermercados, se escucha bien, el 2% va para las arcas de Arco. Directamente va al señor Pagani y sus socios. La mayor concentradora, sin embargo, es una empresa yankee, Unilever, que se queda con el 9% del ticket. Vos vas al supermercado, el 9% de lo que compras se lo lleva la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Se lo dama Biden directamente. El resto de ese porcentaje se reparta para algunas empresas nacionales, Mastellone, ¿sí? No sé si la conocen, la Coca-Cola, se lleva el 5% del ticket. Sancor, 5%, Danone, 5%, Molinos Río de la Plata, el 4%, otra empresa yankee, Procter & Gamble, el 3%, Papelera El Prat, el 3%, Cervecería Quilmes, 3%, PepsiCo, el 2%. Les recomiendo la nota de Ezequiel Orlando en el portal de Destape, porque de estas cosas hay que seguir hablando. Me parece a mí que el tema de los alimentos es fundamental. No estamos en una situación fácil, es sabido, pero si es una situación difícil, entonces hay que explicarla. A mí me parece que el gobierno a veces subestima la capacidad de comprensión que puede tener nuestra sociedad cuando alguien la toma en serio y explica la situación y la razón de por qué las cosas ocurren de una manera y no de otra. Y por el otro, me parece también que hay que poner ya de muy urgente voracidad, a la voracidad algún tipo de límite, ¿no? Estamos hablando de la voracidad no de pequeños productores, del pobre panadero, del tipo que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas. Estamos hablando de grandes corporaciones a las que les cuesta muchísimo entender que un sistema como el nuestro, el democrático, necesita ciudadanía, y que esa ciudadanía básicamente lo que necesita es comer, ¿no? Después vienen todos los derechos asociados, pero digo, básicamente lo más inmediato cuando uno piensa en beneficio de social es la comida. Si no se puede garantizar la comida, ¿qué estamos haciendo? Y esa es la gran complicación, me parece a mí, y el gran debate que debemos darnos en un contexto que no es el contexto elegido. Yo siempre pienso también que este es un gobierno que tiene muchas fallas de origen, pero fundamentalmente también ha tenido muchas complicaciones, ¿no? Muchas complicaciones que no estaban en el inventario, ¿no? Desde la pandemia, ahora la guerra. Y la guerra, por más lejos que ocurra, está más cerca que nunca. Porque en un mundo como el que vivimos, interrelacionado, es muy difícil que algo que pase, aunque sea lejos, no te toque de algún modo. Siempre digo eso, la panadería de Lanús, ¿qué tiene que ver con Kiev? ¿Qué tiene que ver con Ucrania? Y sin embargo, una cosa está atada a la otra, y lo vemos a través del tema de los precios. Esperemos, ojalá el gobierno anuncie medidas con urgencia para tratar de recuperar, sostener y defender la mesa de los argentinos.